Buenas noches, mis hermanos, amigos. Vamos a tener una palabra de oración nuevamente. Dios, una vez más, alabamos su santo nombre. Reconocemos, Dios, nuestra necesidad delante de ti. Somos conscientes, Dios, que si no es por su gracia, que si no es por su misericordia, nosotros no teníamos ninguna parte, Dios. Pero alabamos, Dios, su santo nombre, porque nuestro amado Señor Jesucristo murió en la cruz para redimir a un pueblo pecador. Y oramos, Dios, en esta noche para que su palabra cale, hable en los corazones, especialmente, Dios, de aquellos que aún no han nacido de nuevo, aún de aquellos, Dios, que no tienen la seguridad de la salvación de su alma, sabiendo que debe ser lo más urgente para cada ser humano. Te alabamos, Dios, y damos gracias en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Muy bien, tengo aquí Efesios 2, versículo 1. Dice el texto muy conocido: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando nosotros escuchamos de Barrabás, un malhechor, un malvado, cuando escuchamos del ladrón en la cruz que no se arrepintió, y cuando escuchamos de todas esas personas que la Biblia nos muestra y que en nuestros tiempos escuchamos, hombres que decimos, hey, son unos malvados. Pero noten lo que dice este texto: y Él os dio vida a vosotros, hablando de los creyentes, hablando de los que han nacido de nuevo. Noten lo que dice: cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Normalmente nosotros decimos, ese tipo es un delincuente. Ese tipo es un delincuente y con ese tipo hay que tener cuidado. Ese tipo o esas señoras, y es verdad. Pero Dios dice que el hombre sin Cristo, aparte de que está en delitos y pecados, está muerto. Note, no lo dice, digamos, los gobiernos sacan una ley y dicen, tal persona va a tener cadena perpetua, etcétera, etcétera. Luego puede llegar otro gobierno y quita eso. Pero esta ley, la ley del pecado y de la muerte, establecida por Dios mismo, dice que el hombre está muerto en delitos y pecados, y ningún hombre podrá quitar esta verdad. ¿Y saben por qué, amigos y hermanos? ¿Saben por qué nadie podrá quitar esta verdad? Porque esta verdad es la verdad que lleva todo ese ser humano desde que nace. O sea, esta verdad no es una cosa que aparece por tiempos. Entonces, por un tiempo apareció el peinado no sé cómo, la bata no sé cómo, en fin, modas, cosas aparecen. Pero esto no es una cosa que aparece eventualmente, esto es una cosa que permanece, esto es una cosa que está en la raza humana. Y Dios dio vida a un grupo que ha nacido de nuevo, y eso lo vamos a mirar ahora, pero estaban muertos. Esto significa entonces que si usted no ha nacido de nuevo, si usted no ha tenido un encuentro con Jesús, si usted no ha sido hecho hijo de Dios, usted puede tener la vida moral que tenga, puede tener las buenas costumbres, puede tener cara de ángel, pero Dios dice que está muerto y es en delitos y pecados. De verdad, entender esto es poder romper el hielo hacia la eternidad. ¿Por qué digo que romper el hielo hacia la eternidad? Porque todo ser humano tiene una eternidad, quiéralo creer o no. Pero hay una eternidad que las puertas están abiertas así, para todo aquel que es nacido.
Y esa eternidad es la eternidad separado de Dios para siempre. Pero cuando estoy diciendo romper el hielo, es que cuando usted entienda que está muerto en delitos y pecados, y por esta razón usted está separado de Dios eternamente, entonces rompe el hielo. ¿Por qué? Porque ahí es donde Dios obra. A un corazón contrito y humillado, Él no desprecia, mi querido. ¡Qué maravilla! Para los que hemos creído en Jesús, porque es que mire, es que es imposible que alguien que esté muerto, literal en un cajón, se levante de allí. O sea, es que no puede ser. En la antigüedad, algunos hombres estando muertos, en el caso de Pablo y algunos, ellos milagrosamente por el don que había, Dios permitía y dio en algunos casos que personas se levantaran. Pero cuando Jesús fue levantado en la tumba, Jesús no fue levantado por el milagro de ningún hombre. ¿Sí? Pablo tiene un discurso hasta largas horas de la noche y un hombre está sentado en la ventana y se va allá y cae y muere. Pablo da la vuelta y dice: hey, ¿qué pasó? El hombre se levanta, Pablo le resucita, le da vida. Eso fue lo que pasó. Pero en el caso de Jesús, ningún profeta, ningún hombre grande se fue y se paró en la tumba y dijo: vengo a darle vida. Cuando las mujeres llegaron a la tumba donde Jesús estaba, ellas llegaron porque ya era el tercer día. ¿Y qué pasa si Jesús no ha resucitado? Pero recuerdan qué dice la Biblia. La Biblia dice que cuando ellas llegaron encontraron los lienzos porque la tumba estaba ¿qué? Vacía. Ningún hombre con el poder que hubiera en aquel entonces levantó a Jesús de allí. Pero nosotros sí necesitamos ser levantados no por ningún hombre milagroso. Nosotros, al creer en esta obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, que se levantó con poder de la tumba, que el mismo que Dios levantó de la tumba a Jesús y está sentado a la diestra de Dios. Cuando yo creo esa verdad, la palabra de Dios nos dice a nosotros entonces que pasamos de estar muertos a tener vida. Estar muerto es una condición triste. De hecho, cuando vamos a un velorio, note usted que aunque la persona que haya fallecido sea muy lejano de usted, usted normalmente entra callado, tranquilo, respetando, porque hay dolor en el corazón de personas. Mucho más para las personas que son muy cercanas. Hay mucho más dolor. Pero ¿cómo siente usted hoy si usted está muerto? ¿Cómo siente usted que Dios dice que si Cristo no está en su vida, que si usted no ha nacido de nuevo, la Biblia dice que usted está muerto? Pero no solamente eso, Él certifica, Él agrega por qué está muerto. Y usted lo puede comprobar. Usted no tiene que ir a un juzgado, usted no tiene que ir a un lugar para que le digan qué es pecado. Porque desde que usted era pequeñito, usted ya le hacía pataletas a su mamá. Y de ahí en adelante hemos venido pecando y seguimos pecando y seguimos pecando. Entonces, cuando Dios dice que el hombre está muerto, dice ¿por qué? Está muerto en delitos y pecados. Mire, por favor, no le llame errores a lo que Dios le dice delitos. Es que yo cometí, ¿qué? Un error. Decimos, yo cometí un error grande. Dios dice, usted es un delincuente. Delitos y pecados. Entonces, tengo dos gráficas, ¿no? Vida o muerte. Vida o muerte. Dicen Colosenses 1:15, dice, entonces estamos diciendo que Jesús
se levantó de la tumba con poder. Ese que estamos diciendo, Jesús, el que se levantó de la tumba con poder, que su cuerpo fue desfigurado, molido por causa suya y mía, él mismo dice, el apóstol Pablo allá a los hermanos en Colosas les dice, Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda creación. Dice en el 16, porque en Él, note eso, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Imagínate cuando todas las cosas fueron creadas por Él y que aquel que hizo todas las cosas muriera por ti. ¿Comprendes lo que estamos diciendo? O sea, el que es el dueño del mundo muere para salvarle a usted. Pregunto yo, ¿cuánto le ama a Él a usted? ¿Vale la pena despreciar tal cosa? Es que no es el de la esquina, no es el de la vuelta, es el dueño del mundo que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder y Él murió para salvarle a usted. ¿Despreciar tal cosa? Vas pasando por un supermercado y ves la superpromoción de algo y no tienes dinero, ¿y qué hacemos normalmente? Corremos donde sea, conseguimos dinero y vamos y compramos porque esta promoción no la puedo dejar pasar, así no tenga dinero. Estamos hablando entonces que Él está hablando de su vida hoy. Y yo no sé si usted yo no sé nada, pero lo único que sí le puedo decir con toda seguridad, Dios sabe. Si usted es hijo o hija, Dios sabe eso. Ahora, que cualquiera de los otros que estemos aquí no sepamos de su vida espiritual, a la final, perdone la palabra, a la final esto no importa. Porque usted no se tendrá que encontrar con ninguno de nosotros. No, usted tendrá que encontrarse delante del juez justo y es con él que usted se tiene que presentar. Está establecido para los hombres que mueran una vez, no dos, no tres. Usted no va a pasar de hombre a elefante y de elefante va a pasar, no. Usted muere y hay un juicio, dice Dios. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Miren lo que dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, usted fue creado por medio de Él y para Él. ¿Comprende? O sea, Dios quiere cogerte en la mano. Dios quiere que usted permanezca aquí. Dios quiere protegerle, Dios quiere salvarle. ¿No te has dado cuenta alguna vez, los que les gusta la pesca, que sale un pescadito pequeñito y lo pones en la mano y qué hace ese animalito? ¿Se queda ahí? Él sale. Imagínate, Dios quiere tenerte en la mano, Dios quiere salvarte y tú no quieres, estás brincando, estás saltando, no quieres nada con Dios. Posiblemente tú quieres con Dios y no con Dios, tú quieres religión. Seguramente tú quieres comportamiento, seguramente tú quieres cambiar, pero yo te quiero decir, nunca vas a cambiar a la exigencia de Dios. Porque la exigencia de Dios está en creer en Jesús. La salvación está en Cristo. Si no es en Cristo, no hay salvación según lo que la Biblia dice. Dice en el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es, mire, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él, en Jesús, habitase toda la plenitud y por medio de Él nuevamente, mire lo que dice,
reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Dios quiere hacer la paz. Es lo que estamos leyendo. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Pregunto, ¿tendremos paz en este mundo? ¿Qué piensan ustedes? ¿No? Al contrario, Dios dice que al contrario, cada día vamos de mal en peor. Paz solamente tiene aquel, yo pregunto, aquel que tiene la religión A, B, no. Hermanos, amigos, la paz únicamente está en el que tiene a Cristo en su corazón. Pregunto, ¿creen ustedes que este mundo tan insípido en el que estamos de verdad necesita la paz? Sí, hermanos, sí la necesita. Pero es que estamos buscando la paz en otra parte. Estamos buscando la paz en otras cosas. No queremos buscar la paz en Jesús, que es el único que trae la paz en la vida del ser humano. Y si usted no tiene a Cristo, usted no tiene paz. Puede que usted tenga un maquillaje de paz, ¿sí? Puede que usted tenga cara de ángel y lo que sea, pero paz no puede haber en su corazón. Paz únicamente hay en aquel que tiene a Jesús. Dice la Escritura en Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio del Señor Jesucristo. Entonces, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, Él es el único que puede dar vida a alguien aún estando muerto, en muerte. Mire, note esto. El hombre sin Cristo está muerto. Y mire, Él es el único que puede darle vida a usted. Hay muchos cirujanos y puede que este sea el mejor cirujano y mañana aparecerá otro mejor. El mejor médico, mañana aparece otro mejor, etcétera, etcétera. Pero nunca jamás habrá alguien que pueda sustituir a Cristo en cuanto a su obra redentora al morir en la cruz del Calvario para darle vida al hombre. Solamente en Jesús hay salvación. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto significa que hay dos grupos: los que están vivos y los que están muertos. Hay dos grupos según lo que estamos mirando: los que están vivos y los que están muertos, hablándolo espiritualmente. Pregunta: ¿en cuál está usted? No me malentienda la pregunta. Yo no estoy diciendo en cuál quiere estar usted. No, yo no estoy diciendo eso. Porque si yo pregunto en cuál quiere estar, estoy seguro que usted dice en los que tienen vida. De eso estoy seguro, sí. Pero yo no estoy preguntando en cuál quiere estar usted. Lo que yo estoy diciendo es en cuál está usted hoy. ¿Usted está seguro que usted tiene vida? ¿O tristemente está muerto? Ojo, muerto, y leíamos, hermanos, amigos, muertos en delitos y pecados. Muerto, ojo, muerto. Escuchamos en estos países donde están en guerra y eso, y que hoy murieron 20, que ayer murieron 200, y dan cifras, y uno siente en su corazón por los muertos que hay. No, uno dice, hombre, niños, abuelos, en fin, personas que mueren. Pero cuando usted se da cuenta que está muerto espiritualmente, eso no te causa, no te cala, o sea, eso no te molesta, no te inquieta.
y saber que usted tiene el medicamento apropiado para tener vida, que usted tiene tan cerca esa oportunidad de tener vida y que esa vida única y exclusivamente está en Jesús y que Él está aquí. O sea, no tienes que ir a buscarlo a la montaña, no tienes que ir a buscarlo al valle, aquí. Él quiere darle vida en esta noche. Él quiere darle salvación. No importa su condición de pecado, porque el único requisito que una persona necesita tener para ser salvo o pasar de muerte a vida es ser un pecador. Y si tú eres consciente que eres pecador, clasificas. ¿Comprendes? Clasificas para tener la salvación. Si tú eres de los que crees que no eres pecador, no clasificas, no te preocupes. Sigue creyendo la mentira que eres bueno. Pero un día te encontrarás con Dios, ¿vale? Entonces, vida o muerte, ¿no? Vida o muerte. Los que están vivos tienen la paz de Dios en sus corazones, el gozo de la salvación y la esperanza de estar con el Señor para siempre. ¿Sí? Los que tenemos vida, hermanos, tenemos paz en nuestro corazón en el medio de las dificultades. El gozo de la salvación no lo quita nadie. A usted le pueden quitar lo que le quiten aquí, terrenalmente, pero el gozo de la salvación no, porque el Espíritu de Dios mora en usted si es salvo. La esperanza tampoco, porque quien prometió que viene lo cumplirá. ¿Comprendes? Quien promete que volverá a recoger la iglesia, lo cumplirá sí o sí. Hermanos, sí o sí lo va a cumplir. Entonces, hay esperanza. No importa si esto se prende, hay esperanza. Que si está temblando, yo no quiero que tiemble, pero si tiembla, hermanos, Dios tendrá el control, pero en últimas con mi Señor estaré. Hay esperanza y podemos tener la seguridad que estar con el Señor vamos a estar para siempre. Los que están muertos será todo lo contrario. Vive siguiendo la corriente de este mundo, haciéndole campaña al diablo. ¿Sí? ¿Saben que el diablo fue el primero en hacer campañas? No fue ningún color político, no. Allá en el Edén, allá en Génesis, el diablo hizo campaña. Le dijo a Eva, hey, ¿sabes? Y comenzó a narrarle. Él hizo una buena campaña y de verdad fue buena la campaña que él hizo. Fue tan buena esa campaña que sigue creciendo. De hecho, él es el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora operan los hijos de desobediencia. Y hay tantas personas que le hacen campaña a él. Pero unos le hacíamos campaña a él. Y dijimos, no más. Ahora le hago campaña a mi Señor. Ahora le hago campaña a aquel que murió para salvarme a mí. Ahora le sigo solo y exclusivamente a Él. ¿Cuántos hay de esos en esta noche? ¿Sí? Pero entonces le hacen campaña al diablo, agradándole a Él y su eternidad en un lugar de tormento, junto a su padre el diablo. Dice allá en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, ¿por qué el lugar de tormento está juntamente con él? Alguna vez yo daba esta ilustración. Si un papá gana un viaje para ir con su esposa y el hijo, o un menor de edad, pregunto yo, su papá sale con, el hombre sale con la esposa y va y busca un niño por allá de la cuadra, o se lleva a su hijo. La respuesta es obvia, se va con su hijo al paseo con su esposa. Pues es lo mismo. Si su padre es Dios, usted, este cuerpo dejará de existir y Dios le recogerá y lo llevará con él a este paseo eterno. Pero si usted no es hijo de Dios, usted tiene que tener un padre. Y ese padre no es Dios.
ese padre es el diablo. Por lo tanto, él está esperando que usted muera porque usted se iría con él a un paseo eterno. Ojo, eterno, pero en un lugar de tormento para siempre. ¿Cuál es su padre? ¿Con quién? No, vuelvo y digo, no con quién quieres, no. ¿Dónde pasarás hoy la eternidad? De verdad. Entonces, tenemos aquí, vida o muerte. Pregunto yo, ¿primero o el último? Este sería el primero. ¿Dónde estás? ¿Primero o segundo? ¿Dónde estarías? ¿Primero o segundo? ¿Primero? Primero. El primero. ¿O el primero? ¿En cuál? ¿Comprendes? ¿Sí? Mire, hermanos. A veces no entendemos. Pero Dios no quiere que ninguno perezca. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y de verdad, si hiciéramos una encuesta real y precisa, yo estoy seguro que el alto porcentaje de la gente quisiera estar aquí con vida, con vida. Pero si fuéramos a preguntarle a Dios y Él nos pudiera decir, si le preguntáramos a la gente, todos quisieran, la mayoría, estar acá, la mayoría. Pero si hiciéramos una encuesta a Dios que pudiéramos hacerle, ¿qué creen ustedes? ¿Que Dios estaría diciendo acá? Hermanos, no. Yo creo que más bien la mayoría estarían aquí. No porque Dios quiere, sino porque el hombre no ha querido ir al arrepentimiento. Porque el hombre no ha querido entregar sus vidas. Porque el hombre no ha querido nacer de nuevo. El hombre no ha querido de verdad empezar una vida con Jesús. Entonces, ¿dónde está usted? ¿Con o sin? Entonces, ¿cómo pasar de muerte a vida? Dice ahí en Efesios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, mire lo que dice, aún estando nosotros muertos, o sea, en la gráfica del tipo, esta cosa negra, aún estando muertos en pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Entonces, es sencillo. Señor, bueno, sencillo y no. Sencillo porque Dios ya te dejó todo en la mano. Y no porque su necio corazón no ha querido ir. ¿Cuántos años tienes? 30, 40, 50, no sé cuántos. 20, 10. ¿Cuántos años tiene? Y todos esos años Dios ha estado allí. Y usted no ha querido. O sea, si usted no es salvo, si usted no ha nacido de nuevo, sencillamente hay un corazón negado a creer en Jesús. Pero Él quiere que por gracia usted sea salvo. Él quiere que hoy usted entregue su vida a Jesús. Él quiere que usted nazca de nuevo. Él quiere que usted pase de muerte a vida. Imagínate, de muerte a vida. Dice Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo, usted necesita nacer de nuevo. Porque el que no nace de nuevo, mire lo que dice, no puede ver el reino de Dios. Y dice en el 5, no puede entrar en el reino de Dios. La vida y la muerte. Vemos dos descripciones allí, vida o muerte. Mira, vida o muerte, ¿sí? Hay un hombre aquí y hay otro acá, muerte, vida. ¿En cuál estás tú? La muerte o la vida. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Note eso, dice tiene, no dice tendrá. Tiene vida eterna y ratifica y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Usted ha pasado de muerte a vida? ¿Usted tiene la seguridad
¿Y sabe por qué les digo? Porque hay quienes enseñan que no podemos tener la seguridad. Dios dice que sí. Dios dice que usted puede tener la seguridad hoy mismo si es o no es de Él. Entonces, quiero dejarles con ese pensamiento. Quiero dejarles, no diría yo meditando, porque la meditación se puede quedar solamente en meditación. El tema aquí es creerle al Cristo que murió en la cruz para salvarle a usted. Y creer en Él es creer para tener vida eterna. Y yo quiero decirle, yo estoy diciendo esto porque un día yo estaba muerto en delitos y pecados. Y ahora no sigo siendo mejor que usted, no. Pablo dijo, soy lo que soy por la gracia de Él. Y es Cristo en la vida del pecador, redimido. Vidas transformadas, vidas cambiadas. Imagínate tú, que si hoy fuera el último día de su vida y que usted pueda estar tranquilo, que si fuera el último día de su vida, su familia se pueda tomar ese tintico bien tranquila, sabiendo que usted estaría eternamente con Jesús. Pero de no ser así, pueden tenerle pan de bono y pan de yucas, pero no va a funcionar. ¿Qué cosa, ¿no? Cuando a veces vemos esos entierros tan bonitos, tan abundantes de cosas, con tanta cosa, y el pobre que está ahí está en un lugar de tormento ya. Pero qué bien para aquel que a lo mejor es puesto en una bolsa negra de basura y lo meten como un NN allá en un hueco que nadie se dio cuenta, pero el cuerpo está allá, pero su alma estaría con Cristo eternamente. ¿Nos gustan los protocolos? Sí. ¿Nos gustan esas cosas? Sí. Pero Cristo en su vida, ¿dónde está? Vamos a orar. Padre, gracias porque por su palabra podemos mirar, Dios, las verdades eternas. Gracias porque única y exclusivamente es en Jesús que hay salvación, que hay vida eterna. Dios, hemos hablado que en Él, y en Él, y en Él. Solamente en Cristo hay salvación. Nuestro Dios, estando muertos en delitos y pecados, nuestro amado Señor Jesucristo es el único que puede pasar de muerte a vida. Y Dios, oramos para que si hay personas que son conscientes de su estado espiritual, sean diligentes, Dios, al creer en Jesús, al nacer de nuevo, al quebrantar sus vidas, al arrepentirse en Dios de su pecado y empezar una vida nueva con Jesús. Queremos, Dios, alabar su santo nombre. Queremos, Padre, dar gracias por este espacio que podemos tener. Y Dios, ponemos nuestras vidas, ponemos aún a tantas almas perdidas que andan sin Cristo. Oramos, Dios, para que el Espíritu Santo sea convenciéndoles de pecado y llevados al arrepentimiento, para que puedan, Padre, empezar esa vida. Y especialmente, Dios, oramos por nuestras familias. Te alabamos y damos las gracias en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.